Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1914. Tanjiro y Kanao se abrieron paso por la planta baja de la mansión. Ambos estaban heridos tras su lucha contra el demonio del tambor Tsuzumi, Kyogai. Tanjiro, en particular, aún arrastraba las secuelas de su combate con el demonio de la flecha y el temari. Sin embargo, lograron avanzar sin problemas ni obstáculos, y ningún otro demonio se interpuso en su camino. Abrieron la puerta y de repente algo les fue arrojado. Los dos bloquearon el objeto. Dijo Tanjiro al ver a Teruko y a su hermano mayor, Kiyoshi, abrazados. El tambor desapareció, nos preocupamos, al igual que la señora Tamayo, dijo Kiyoshi. Ambos cazadores se giraron y vieron a Tamayo lista para atacar, pero su rostro se suavizó al ver a Tanjiro y Kanao. Lo sentimos, los hicimos esperar, dijo Tanjiro con la cabeza agacha. Kanao hizo lo mismo. ¿Por qué el gato da miedo?, preguntó Teruko al ver a Chachamaru, el gato que los había guiado por la mansión. Tamayo sonrió, se levantó y acarició al gato, que ronroneó bajo su mano. Este es Chachamaru, nos ayuda a mí y a mis dos aprendices. Al ver que el gato, a pesar de sus extraños ojos, era simpático, Teruko también lo acarició, riendo entre dientes. Kiyoshi también sonrió, contento de ver a su hermana sonreír de nuevo. Por cierto, ¿por qué me capturaron? Solo sé que me llamaron Marechi, pero no tengo ni idea de qué significa, preguntó el chico mirando a los dos cazadores. Tanjiro y Kanao no sabían la respuesta, pero Tamayo sí. Significa que tienes una sangre rara, como la tenían esas otras personas que esos demonios mataron y devoraron. Tamayo puso cara de tristeza, lamentando no haber podido salvarlos a todos. Te hace más apetecible para los demonios, debido a que la sangre rara es más fuerte. Tanjiro rebuscó en sus bolsillos hasta que sacó la aguja con la sangre de Kyogai. El demonio al que nos enfrentamos era un antiguo demonio de la luna inferior. Espero que esto te ayude a encontrar una cura. Por supuesto, quería una cura por su hermana, pero esperaba que todos los demonios pudieran curarse, al menos los buenos como Tamayo, Bushiro y Gunner. Sí, con eso bastará. Esperaba que pudiéramos conseguir la sangre de Zetour, ya que es la luna inferior 2. Tanjiro se frotó los bolsillos y miró al suelo. El pilar de la llama, Kyojuro, fue tras Tanya. Si lo logró, dudo que Zetour siga vivo. Creía que Kyojuro podría derrotar a Zetour él solo, pero si había liberado a Tanya, Zetour estaría muerto y enterrado. Al menos, eso esperaba. Subiremos a buscarlos por si necesitan ayuda, después de asegurarnos de que ustedes tres estén a salvo, ¿de acuerdo, Kanao? La chica asintió, dándole la razón a Tanjiro. Bien, todavía está anocheciendo, así que tendré que quedarme adentro por ahora. Pero al menos podemos sacar a estos dos chicos. Antes de que pudieran salir de la habitación, Kiyoshi agarró la manga de Tanjiro. ¿Y Shoichi? ¿Mi hermano? Tanjiro sonrió y le puso la mano en el hombro a Kiyoshi. Probablemente esté con Zenitsu, otro cazador. Por un momento, Tanjiro imaginó a Zenitsu intentando proteger a alguien él solo. La mirada nerviosa de Kiyoshi solo lo puso más nervioso. Estoy seguro de que está bien, miró a Kanao, y ambos acordaron mentalmente que, si Zenitsu y Shoichi no estaban afuera, los buscarían primero. Tras bajar los cinco, vieron la puerta abierta. Oyeron gritos y salieron corriendo. Allí vieron a Inosuke, el chico con la máscara de jabalí, pateando a Zenitsu, quien sostenía la caja que contenía a Nezuko. Kiyoshi. Gritó Shoichi al ver a su hermano fuera de casa. El chico también había tenido demasiado miedo para enfrentarse a Inosuke. ¿Qué haces? Hay un demonio en esta caja. Lo presiento. Gruñó Inosuke mientras seguía pateando a Zenitsu. Lo sé. Es la hermana de Tanjiro. Claro que no puedo dejar que la mates. Gritó el respirador de trueno mientras protegía la caja con su propio cuerpo. Solo he visto a Nezuko un par de veces mientras entrenábamos en la montaña Sahiri con Tanya, apretó la caja con más fuerza. Pero incluso si no la conociera, es la hermana de Tanjiro. Es demasiado amable con todos, incluso con un inútil como yo, pensó Zenitsu mientras recibía patadas. TCH, bien. Puedes morir junto con el demonio. Sin pensarlo, Inosuke alzó una de sus dos espadas, listo para apuñalar a Zenitsu. Oye, ¿qué crees que estás haciendo?, gritó Tanjiro mientras corría hacia Inosuke, pero el chico se apartó. ¿Otra persona en mi camino?, exclamó, alzando sus dos espadas, cada una con numerosas muescas en el filo.
¿Estás loco? ¿No puedes atacar a otros cazadores así? Inosuke se limitó a reírse de lo que había dicho Tanjiro. Puedo, si estás protegiendo a un demonio. Además, ¿a quién le importa? Solo quiero pelear, maldita sea. Los dos chocaron sus espadas. El sol aún brillaba, y mientras se ponía, era demasiado peligroso para Tamayo salir del edificio. También vio a Yushiro escondido del sol bajo un árbol. Él tampoco podría ayudar, ni Mary, que parecía estar más herida que antes. Kanao dudaba. Quería ayudar a Tanjiro, pero la indecisión la atormentaba. Tomó su moneda y la miró fijamente. Pero no pudo lanzarla. ¿Y si no me satisface el resultado? ¿Qué me satisfaría? Observaron cómo Tanjiro lanzaba una moneda sobre Inosuke, con bastante habilidad considerando que aún estaba herido de la pelea. Ja. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer, Manjiro? Inosuke señaló a Tanjiro con una sonora carcajada. Sí, Tanjiro. Suspiró. Al menos técnicamente estoy cumpliendo mi promesa de batirme en duelo con Inosuke, pero estas heridas, no sé cuánto tiempo podré aguantar. Tanjiro se tocó las heridas recientes. ¿Eh? Dijo Tanjiro al ver a Inosuke doblarse hacia atrás y colocar la cabeza entre las piernas. ¿Qué demonios está haciendo? Gritó Zenitsu al ver esto, mientras los demás observaban aún más perplejos. ¿Ves? Soy mucho más flexible que tú. Inosuke se giró en su extraña posición y apuntó con su espada a Tanjiro, listo para el segundo asalto. ¿Tanjiro, estás bien? Preguntó Kanao, poniéndose a su lado. Tanjiro asintió, mientras Inosuke gruñía. Ah. Bien, me enfrentaré a los dos. Tanjiro sabía que Inosuke estaba en mejor posición que él y Kanao juntos. A diferencia de ellos, no parecía herido. Además, prefería mantener a Yushiro y Zenitsu al margen, ya que no quería herir ni matar a Inosuke. Solo quería evitar que matara a Nezuko. Kanao, quita tus espadas de encima. Tengo que pensar con claridad. Kanao asintió, e Inosuke y ella chocaron sus espadas. Ja, escondiéndote detrás de esta chica. ¡Qué débil! Gruñó Inosuke, pero Kanao se lo tomó como algo personal, aunque el insulto iba dirigido a Tanjiro. Así que logró hacer retroceder a Inosuke con un par de tajos bien dirigidos cerca del chico. Al ver una oportunidad, Tanjiro corrió hacia él. En lugar de blandir su espada contra Inosuke, agarró la máscara de jabalí y les estrelló las cabezas a ambos. ¡Ga! Gruñó Inosuke. Kanao no esperaba que Tanjiro usara literalmente la cabeza. No te preocupes, mi cabeza es muy dura, dijo Tanjiro con confianza, con la sonrisa que a Kanao le encantaba ver. ¿Yo qué? Estoy bien. Inosuke cayó al suelo de repente, momentáneamente inconsciente. Mary suspiró aliviada desde donde estaban ella y Yushiro. ¡Qué pelea tan maravillosa! Todos sintieron un escalofrío al oír a Kyojuro gritar justo a su lado. Tamayo retrocedió. El sol estaba a punto de ponerse. Pero seguía atrapada en la casa, justo detrás del pilar de la llama, y dudaba que pudiera escapar fácilmente. Al parecer, él no se había percatado de que era un demonio. Bájame, Kyojuro, dijo Tanya con un resoplido. Él la escuchó y la bajó con cuidado, ya que aún se estaba recuperando. ¿Pero por qué peleaban? Todos los demonios de la mansión se han ido. Este es un momento para celebrar, no para pelear. La expresión de Tanjiro era evidente para Mary. No le habrá contado nada de Nezuko ni de los otros demonios, ¿verdad? Pensó, acercándose lentamente y diciéndole a Yushiro que permaneciera oculto por ahora. Tanya creía que Kyojuro lo sabía, suponía que al menos le habrían hablado de Nezuko. Ese simplemente le gusta pelear, ¿viste cómo era ese tipo jabalí, verdad? Mary recordó cómo se comportaba Inosuke antes de huir solo a ese lugar lleno de demonios. Probablemente Kyojuro lo habría creído si Zenitsu, aún magullado, no estuviera junto a la caja. ¿Qué hay ahí dentro? Un silencio sepulcral inundó el lugar. Por favor, esperen un par de minutos hasta que anochezca, les explicaré todo, dijo Tanjiro mientras se colocaba frente a la caja. Aunque su sonrisa no se desvaneció, la mirada de Kyojuro parecía ahora más intensa. Joven Kamado, ¿acaso escondes un demonio ahí dentro? Tanjiro alzó la vista hacia Kyojuro, manteniendo el contacto visual tanto como pudo para no parecer avergonzado. Sí, es mi hermana Nezuko. Por favor, no la mate, señor Rengoku. Le juro que jamás ha comido a un humano. Nadie sabía cómo reaccionaría Kyojuro, pero lentamente el pilar de la llama desenvainó su espada. Es admirable que protejas a tu hermana, incluso siendo un demonio, Kamado. Pero proteger a un demonio, así como impedir que alguien lo mate, va en contra de las reglas del cuerpo.
dijo con la espada en alto. Pero, sinceramente, tienes mi compasión. ¡Oh, no! Exclamó Tanjiro cuando, con una rápida carrera, Kyojuro ya estaba justo detrás de él, empujándolo. No, detente. Kyojuro alzó su espada sobre la caja. Zenitsu comenzó a empujar el estómago de Kyojuro, pero no pudo moverlo. Muévete, ojito peludo. ¡Ah! Zenitsu salió disparado por encima del hombro del hombre y se estrelló contra la mansión, aterrizando frente a los niños, Shoichi, Teruhiko y Kiyoshi, quienes no tenían ni idea de por qué los cazadores estaban peleando. Kanao y Tanjiro corrieron hacia Kyojuro desde ambos lados. Las tres espadas chocaron, y los dos cazadores de menor rango solo intentaban sujetar la de Kyojuro. Por favor, señor Rengoku, le juro que Nezuko no ha lastimado ni lastimará a ningún humano. Kyojuro no parecía muy dispuesto a escuchar súplicas en ese momento, pues rápidamente retiró su espada y la usó para bloquear un ataque de Meri. ¿Tú también? Ja. Antes de que Meri pudiera responder, Kyojuro le hizo una zancadilla, y cayó sobre una de sus heridas, aunque esa no era la intención de Kyojuro. Jaja, una pelea. Gritó Inosuke, despertando de golpe. Se había quitado la máscara de jabalí, dejando al descubierto su hermoso rostro, a excepción del enorme chichón en la cabeza, cortesía de Tanjiro. Era un rostro que contrastaba enormemente con su personalidad. A Inosuke no le importaba el contexto de la pelea, simplemente la vio y decidió unirse. A Tanjiro y Kanao no les importó que Inosuke los hubiera atacado un minuto antes. Al fin y al cabo, ayuda es ayuda. Los tres chocaron espadas con Kyojuro, pero a pesar de la superioridad numérica, Kyojuro llevaba la delantera, sin soltar su espada ni una sola vez. Ustedes tres pelean admirablemente. Pero me temo que debo terminar ahora mismo. De repente, la espada de Kyojuro se iluminó ligeramente con llamas, trazando un corte circular. Con un rápido movimiento, la lanzó al aire y golpeó a Inosuke y Tanjiro con las palmas de las manos. Ambos salieron volando hacia árboles distintos, antes de que Kanao fuera agarrada y lanzada hacia Tanjiro, aterrizando justo sobre él. Este tipo es tan fuerte que ni siquiera lo vi moverse hasta que me golpeó. Quiero un maestro así de fuerte, pensó Inosuke, perdiendo la consciencia. Detente. Gritó Tanjiro, luchando por levantarse. Para entonces, Nezuko había asomado la cabeza por la caja. El sol aún brillaba, pero la sombra de los árboles la protegía relativamente, ya que Kyojuro estaba ahora sobre ella. Lo siento, pero seré breve, ya que eres la hermana del joven Kamado, dijo Kyojuro, alzando su espada sobre Nezuko y usando la primera forma de respiración de fuego. Pero al blandirla, su espada fue alcanzada por las llamas púrpuras de la espada de Tanya. Le tomó un minuto recuperarse, pero ahora se interponía en el camino de su compañero. Basta, Kyojuro, fue todo lo que dijo. El hombre retrocedió, pero ambos aún tenían llamas en sus espadas. Sé que entrenaste a Kamado y a sus amigos, pero lo que están haciendo va en contra de las reglas del cuerpo, afirmó Kyojuro, con un dejo de incredulidad en sus ojos. Si ese es el caso, yo rompí las reglas del cuerpo hace meses cuando le perdoné la vida a Nezuko, dijo Tanya con franqueza. Aunque Kyojuro seguía sonriendo, aún no podía creer lo que oía. ¿Lo sabías? Tanya asintió. No era tonta, sabía que en su estado actual tenía menos posibilidades contra Kyojuro que de costumbre. Por eso esperaba que sus palabras lo convencieran. Kyojuro no quería ocultártelo. Esperaba contártelo después de que Tanjiro se uniera al cuerpo. Después de todo, tenía que ocultarle su vida anterior. Ese secreto habría sido más fácil de contar en una situación menos provocativa, como justo después de matar demonios, que era la situación en la que se encontraban ahora. El sol ya se había puesto. ¿Los ayudo? ¿O simplemente agarro a Tamayo y huyo? Pensó Yushiro. Temía a Kyojuro después de ver con qué facilidad había derrotado a 5 personas, aunque algunas resultaran heridas. Nezuko salió de su caja y creció un poco, pero aún era pequeña. Al ver a Nezuko acercarse a Tanya por detrás, Kyojuro dejó de mirar fijamente a su compañera. Tanya, cuidado, pensó, creyendo que la chica demonio la atacaría por la espalda, pero en lugar de eso, la abrazó por la pierna. Gruñó Nezuko a Kyojuro, fulminándolo con la mirada desde detrás de Tanya. Estaba furiosa porque aquel hombre corpulento y sonriente había atacado a su hermano y amigos, y aún más porque casi la había decapitado. El rostro de Tanya se sonrojó ligeramente al ver que Nezuko la abrazaba por la pierna como una niña pequeña abrazaría a su hermana mayor o a su madre, lo que la avergonzó. ¿Ves? Nezuko no le hizo daño a ningún humano, incluso teniendo muchas oportunidades.
exclamó Tanjiro, poniéndose de pie lentamente. Tanya intentó apartar a Nezuko de su pierna, pero la niña no la soltaba. Suspiró. Es cierto, Kyojuro. Te prometo que podemos hablar de esto con más calma, todos nosotros. Nezuko no es la única demonio aquí, pero ninguno de los presentes es nuestro enemigo. Tras casi medio minuto de silencio, Kyojuro habló. Perdón, estaba distraído por lo adorable que era que la demonio te abrazara como si fueras su madre. Su rostro estaba algo sonrojado, pero el de Tanya se puso rojo como un tomate. ¿En serio no me oíste por culpa de eso? Todos se limitaron a mirarlos mientras discutían durante unos minutos más, con Nezuko aferrada a Tanya todo el tiempo. Aunque su discusión no giraba en torno a matar a Nezuko, al menos no del todo, sino sobre cómo había hecho que Kyojuro pensara en niños en medio de la pelea. Tanjiro sonrió, al igual que Kanao. Por ahora, al menos, Kyojuro parecía haberse calmado tras su arrebato. Inosuke se había puesto su máscara de jabalí, intentando sujetar su cabeza y las palmas de sus manos a los árboles. ¿En serio, cómo es posible que este tipo tenga novia? Pensó Zenitsu, frotándose la nuca, sintiendo envidia del hombre que lo había lanzado contra la pared de una casa a casi 2 metros de distancia. Después, todos fueron a enterrar a los humanos asesinados en la mansión por Zetou y sus secuaces demoníacos. Inosuke fue quien enterró a la mayoría y se felicitó a sí mismo por haber enterrado a más personas que los demás, pues lo consideraba una competencia. Mary, junto con Yushiro, preparó una tumba para Gunner, aunque solo pudieron enterrar su ropa. Lamento haber matado a Gunner, señorita Tamayo, dijo Mary con el rostro lleno de arrepentimiento. Tamayo terminó su oración y le dedicó una leve sonrisa a Mary. Sé que era lo que Gunner quería, gracias. Había un dejo de tristeza en su voz. A diferencia de Yushiro, no intentaba ocultar su dolor. Poco después, Tamayo y Yushiro se marcharon apresuradamente antes de que Kyojuro pudiera exigirles que se quedaran, aunque el hombre sonriente estaba concentrado en rezar por los muertos en ese momento. Antes de que lo hicieran, Yushiro les entregó un talismán a los 3 niños presentes, diciéndoles únicamente que lo colocaran en su casa para ahuyentar a los demonios. Su confusión aumentó cuando el cuervo de Tanjiro escupió una bolsita en la mano de Kiyoshi. Kau. Llévala siempre contigo para protegerte de los demonios que te persiguen por tu sangre de mariachi. El niño desconocía el origen de ambos objetos, pero aún así se mostró agradecido. Él y sus hermanos se marcharon después de que Tanjiro lograra separar a Zenitsu de Shoichi. ¡Ah, no! Lo necesito para que me proteja de los demonios. Gritó, sin darse cuenta de que había sido él quien había matado al demonio lengua y no el niño común. El grupo seguía a sus cuervos, que los guiaban a un lugar para descansar y recuperarse. Mientras caminaban, los gruñidos de Inosuke llenaban el aire. Tenía hambre, pero Kyojuro lo había golpeado en la cabeza hacía un par de minutos tras preguntar insistentemente ¿ya llegamos? Zenitsu miraba a Nezuko mientras la chica demonio caminaba junto a su hermano. Kanao también iba al lado de Tanjiro, pero se obligaba a mirar al frente para no quedarse mirándolo fijamente durante todo el camino. Mary, Kyojuro y Tanya caminaban un poco adelantados, aunque ninguno decía nada. No puedo creer que me sienta culpable por esto, pensó Tanya. Le ocultaba muchos secretos a Kyojuro, pero solo sentía todo el peso de la culpa porque él lo había descubierto. Mientras tanto, Kyojuro pensaba, espero que no me esté ocultando otros secretos. Estoy seguro de que este era al menos el único importante. Pero esa mirada que vi en su rostro cuando finalmente la encontré, donde mató a esos 2 demonios inferiores. Finalmente, se toparon con una puerta adornada con una glicina. ¿Por qué ese pájaro nos trajo hasta aquí? Gritó Inosuke, molesto por la puerta. Tranquilo, parece que esta familia fue salvada por cazadores de demonios hace mucho tiempo, así que ayudan a todo aquel con quien se cruzan, dijo Mary, intentando calmar a Inosuke, pero sin éxito. Antes de que pudiera estallar otra discusión, la puerta se abrió lentamente y una anciana asomó la cabeza. Ah, cazadores, pasen, dijo la anciana con una dulce sonrisa. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron de la siguiente manera. Les dieron ropa limpia para que pudieran lavar o arreglar sus uniformes. Inosuke se resistió un instante, pero con la ayuda de Tanjiro y Kyojuro, cedió. Después, entró un médico y examinó el chichón en la cabeza de Inosuke, así como las heridas de los demás. En ningún momento preguntó cómo se habían lastimado. Sonrió y los curó lo mejor que pudo, diciendo que volvería para ver si sus heridas habían sanado, o de lo contrario tendrían que quedarse allí para recuperarse. Finalmente, la anciana les trajo la cena. Que aproveche, dijo con otra cálida sonrisa.
Todos empezaron a comer después de dar las gracias por la comida. Tanya dice que más bien se lo dio a la anciana que a un dios o a los espíritus. Ah, esto está delicioso, exclamó Kyojuro mientras comía del tazón de arroz con carne, con algunos trozos de lechuga asomando entre sus labios. No hables con la boca llena, gruñó Tanya, dándole 2 codazos en el hombro. Kanao soltó una risita al verlo. Le recordó a Shinobu. La única que no comía era Nezuko, ya que no podía disfrutar de la comida normal como los demás. Zenitsu intentó ofrecerle algo, pero Nezuko y Tanjiro lo rechazaron. Esto hizo que el chico se acurrucara en un rincón, triste. Dios mío, ¿qué pensará el amo?, susurró Mary antes de llevarse un trozo de zanahoria a la boca. Después de comer, Tanjiro decidió contárselo todo a Kyojuro. Tanya también le contó algunas cosas, asegurándose de que Kyojuro estuviera al tanto de todos los detalles. Esto incluía que no solo todos los presentes conocían a Nezuko, sino que Hiyu y Urokodaki, uno de los cultivadores de agua, también la conocían. Le hablaron de Tamayo y Yushiro, y de todo lo que Tanjiro sabía sobre los demonios que luchaban contra Muzan. Ya veo, así que Tomioka también lo sabe, pensó, cerrando los ojos. Que tanta gente rompiera las reglas no era un buen presagio. Tanjiro temía que Kyojuro volviera a intentar algo con Nezuko. Muy bien. Yo también guardaré este secreto, gritó Kyojuro. No era necesario, por supuesto, pero saber que al menos no delataría ni mataría a Nezuko ayudó a aliviar la tensión en la habitación. Sin embargo, al igual que Tanya, si tu hermana alguna vez ataca a un humano, la mataré, Kamado. Tanjiro asintió. Sí, por supuesto, pero confío en que eso jamás sucederá. Sonrió a Nezuko, que jugueteaba con las paredes. Bien, en ese caso, cuando nos recuperemos, te entrenaré, Kamado. Tus habilidades de lucha son magníficas, pero necesitan perfeccionarse. Kyojuro lo dijo como si ya estuviera decidido, en lugar de preguntar. Claro, pensó Tanya divertida. Tanjiro se puso de pie. Si no te importa, sería genial. Sé que me llevé la peor parte, pero luchaste de maravilla. Tanjiro también parecía entusiasmado. Espérame también. Yo también quiero ser tan fuerte como tú, Kyuta, dijo Inosuke, pronunciando mal su nombre, lo que a Kyojuro también le hizo gracia. Espera, yo también quiero entrenar para ser fuerte, gritó Zenitsu. Normalmente, el entrenamiento físico le daba miedo. Y probablemente se quejaría cuando empezara. Pero el rechazo tan rápido de Nezuko, aunque fuera por la comida y no directamente a él, le hizo querer al menos intentar hacerse fuerte para llamar su atención. Jaja, muy bien. Mañana por la mañana los entrenaré a todos. Se convertirán en grandes cazadores de demonios bajo mi tutela, gritó Kyojuro, mientras los 3 chicos, incluso Zenitsu, parecían inspirados por su intensa aura. ¿Por qué no te unes a ellos?, preguntó Tanya mirando a Kanao. La chica guardó silencio. ¿Aún tienes que decidir con tu moneda? Bueno, además, eres la Tsuguko de Shinobu, después de todo, probablemente ya tienes suficiente entrenamiento. Kanao asintió, mientras una gota de sudor le recorría la frente. Wan-san, murmuró Kanao en voz baja. ¿Puedo hacerte una pregunta en privado? Tanya alzó la cabeza, sorprendida, pero asintió. Claro, necesito un descanso de tanto grito. Kanao y Tanya salieron de la habitación. ¿En qué puedo ayudarte, Kanao? Espero que esto no signifique que debo unirme al entrenamiento por ti. Kanao negó con la cabeza y juntó los dedos nerviosamente mientras ambas estaban sentadas en el patio de madera. Yo quería saber cómo se consigue que alguien sea tu pareja, románticamente. Kanao logró articular las palabras, y las mejillas de la chica, normalmente inexpresiva, se tiñeron de un rosa intenso que reflejaba su nerviosismo. Tanya soltó una risita. Déjame adivinar, para Tanjiro. Es obvio. Los ojos de Kanao se abrieron de par en par por un instante, pero asintió. Qué dulce, Kanao, pero no creo que pueda ayudarte mucho. Kanao pareció sorprendida al oír esto. Pero eres la única que conozco que tiene pareja. Al menos de entre sus hermanas. Tanya soltó una carcajada. Deseo haber visto la cara de Shinobu al oír eso último. Me encanta esto, pero, por desgracia, por si no lo has adivinado, no soy precisamente la persona más romántica del mundo. Es raro si tenemos en cuenta que mi novio es la persona más entusiasta que existe. Parecemos polos opuestos. Kanao empezó a preocuparse, pero Tanya esbozó una leve sonrisa. Aún así, estamos juntos. Durante un tiempo, yo también negué mis sentimientos.
Para ser sincera, si Kyojuro no hubiera insistido tanto al invitarme a salir, probablemente habría seguido haciéndolo. Sonrió aún más al recordar el festival de hacía 2 años. Te seré sincera, Kanao. Creo que deberías decidir por ti misma cómo abordar esto. Quizás Tanjiro te lo pregunte él mismo, tal vez. Pero si no puedes tomar tus propias decisiones, ¿cómo reaccionarás si no sabes qué responderle? Puede que ni siquiera sepa que estás interesada, suspiró. Si la situación de Kanao era como la de Shinobu, la pobre estaría atrapada en la misma situación. Kanao se llevó la mano al pecho. Después de la selección final, Tanjiro me dijo que siguiera mi corazón si alguna vez tenía que tomar una decisión. Todavía me cuesta entender qué significa eso. Tanya se contuvo de poner los ojos en blanco y le puso una mano en el hombro. Supongo que te toca pensar en eso, así que, extendió la mano. Durante los próximos días, guardaré tu moneda, y si aún la necesitas cuando se acaben los días, entonces sabrás que todavía no estás lista para preguntarle. Kanao dudó, pero lentamente colocó la moneda que Kanae le había dado en la mano de Tanya. Confiaba en que Tanya no lo perdería, ya que, aunque al final no lo necesitara, seguía siendo un recuerdo de Kanae. Más tarde esa noche, todos estaban listos para dormirse. Kanao, Mergy y Nezuko estaban en la habitación de enfrente de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Nezuko estaba recostada, aunque todavía no tenía sueño. Estaba feliz de haber salido de la caja. Mergy y Nezuko se habían dormido. Kanao le sonrió a Nezuko y le dio una palmadita en la cabeza cuando la miró. Nezuko parecía llena de alegría, lo que también alegró a Kanao. «¿Todavía duele?», murmuró Inosuke mientras se daba palmaditas en el chichón que aún se estaba curando. «Lo siento, otra vez», dijo Tanjiro, mirando al techo. Inosuke sonrió, llevándose las manos a la nuca. «Qué ganas de entrenar con ese tipo tan fuerte, aunque pronto lo supere». Tanjiro soltó una risita. Dudaba que alguno de los dos pudiera alcanzar el nivel de Kyojuro, y mucho menos el de Tanya. Al menos no tan rápido como Inosuke pensaba. Pero tener confianza siempre era bueno. Tanjiro parpadeó al oír a Zenitsu quejarse. Giró la cabeza a la derecha y vio a Zenitsu algo agitado. «¿Estás bien?». Zenitsu asintió muy despacio. Después de todo, podía oírlo todo y esperaba dormirse pronto antes de enterarse de todo lo que ocurría en la habitación del Pilar de la Llama. «Ah, sigue, Kyojuro», murmuró Tanya con placer en la voz. Compartían habitación, y en ese momento Kyojuro le estaba dando un masaje en la espalda. Lo había estado esperando incluso antes de ser secuestrada por Zetour. Me siento mucho más relajada ahora», dijo Tanya con una brillante sonrisa cuando Kyojuro terminó. «Un placer, Tanya», dijo Kyojuro mientras se secaba las manos con una toalla. Tanya comenzó a ponerse la bata que le habían dado, que se había quitado para que Kyojuro pudiera masajearla mejor. Se sonrojó un poco al ver que él también se la había quitado. «¿Querías que te diera un masaje también?». Kyojuro negó con la cabeza. Ella se preguntó por qué se la había quitado, pero decidió no quejarse. «Entonces, si se puede saber por qué pediste entrenar a Tanjiro», dijo Tanya mientras intentaba mirar a los ojos a su novio semidesnudo. «Eso. Es que creo que será un cazador de demonios increíble, y también quiero que sea mi mentor. Será un Amarm». Tanya le tapó la boca. «Idiota, la gente está intentando dormir, no grites». «¿Y qué quieres decir con mentor?». «Yo soy tu mentor», respondió Kyojuro tras retirar la mano. «Creo que pronto te convertirás en pilar, así que me estoy preparando». Tanya se alegró por el voto de confianza, pero deseó que él lo hubiera dicho primero. Se preguntó si pronto se convertiría en Ashira, ya que había derrotado a una luna menor. Entrecerró los ojos, recordando las últimas palabras de Zetour antes de que todo de él desapareciera. Tanya de Gurechaz la había llamado por su apellido anterior. Aún no le cuadraba. Era imposible que Ser Décimo la hubiera manipulado tanto como para hacerle recordar su vida pasada. ¿Verdad? Pensándolo bien, sí, luego le gritaré a X, pensó, preguntándose si Ser Décimo estaría temblando al saber esto. Kyojuro la atrajo hacia sí por detrás, abrazándola. «¿Estás bien, Tanya? Cuando te encontré después de que acabaste con el demonio de la luna inferior, parecías conmocionada». Tanya supuso que lo habría notado. Aunque fuera un bocazas, era muy observador cuando quería. Bueno, quizás la culpa que sentía antes la estaba consumiendo. Así que le contó las últimas palabras del demonio. «¿De Gurechaz? Pero tu apellido es Kocho». Tanya asintió, apretando con fuerza el brazo de Kyojuro.
Le diría una verdad a medias, ya que aún no estaba segura de contarle sobre su vida anterior, principalmente por miedo a que no le creyera. Lo sé, pero me sonaba familiar. No sé cuál es mi apellido original. Kocho es mi apellido adoptivo. Kyojuro lo pensó y dijo, pero de Gurechaz no suena japonés, ¿y cómo lo sabría este demonio? Tanya asintió de nuevo. No sabía qué respuesta esperaba, pero fuera cual fuese, la obtendría de los seres décimo y Z más tarde. Por ahora, aunque deseaba relajarse después de todo este asunto del demonio fugitivo y el secuestro, un pensamiento en particular le vino a la mente. Sintió que sus mejillas se calentaban por un instante. Kyojuro, murmuró. Sí, Tanya. Los dos se miraron fijamente, se inclinaron y se besaron. El beso duró un rato antes de que sus labios se separaran. Tanya sabía que su rostro estaba más rojo que antes, pero por alguna razón, no le importó. Se movió entonces hacia el abrazo de Kyojuro hasta que quedaron frente a frente. Hablé con Kanao hace un rato, mientras tú hablabas de entrenar con Tanjiro. Casi pierde el contacto visual al notar lo rojas que también estaban sus mejillas. Me hizo darme cuenta de la suerte que tengo, Kyojuro. La sonrisa de Kyojuro se ensanchó un poco. Yo también me siento afortunado, Tanya. Los dos se acercaron de nuevo. De repente, un fuerte graznido resonó desde la ventana, haciéndolos dar un respingo. Sus rostros se enrojecieron aún más. Tanya miró hacia la ventana y vio a su cuervo. ¿Qué pasa? Le gritó, olvidando lo que le había dicho a Kyojuro sobre guardar silencio. Tanya Kocho debe ir a la mansión principal del cuerpo de exterminadores de demonios para reunirse con el maestro. Kyojuro Rengoku la acompañará. El cuervo alzó el vuelo. Los dos permanecieron en silencio un rato. El momento se había arruinado. Tanya solo esperaba no estar en problemas con quien quiera que fuera el líder del cuerpo de exterminadores de demonios. De lo contrario, su semana de calamidades anterior empeoraría aún más. 1914. Era mediodía y todos seguían recuperándose en la casa de las glicinas donde se habían alojado 2 días antes. La mayoría necesitaba recuperarse. Tanya se tocó una de las vendas. No sentía ningún escozor. Bueno, supongo que eso es bueno, pensó. Se alegraba de no tener nada más que el dolor de las heridas que le había infligido Zetour. Pero también estaba nerviosa, ya que Kyojuro también se encontraba bien y ambos se dirigirían a la mansión del maestro. Con maestro se refería específicamente al líder del cuerpo de exterminadores de demonios. Kyojuro le dijo que no tenía motivos para estar nerviosa, pero eso no impidió que lo estuviera, una sensación similar a la que había experimentado en su vida anterior cuando la llamaron a las oficinas de sus generales por razones desconocidas. Es molesto que al menos no me haya dado más detalles. Tanya intentó preguntar por el maestro, pero él le dijo que lo descubriría todo cuando llegaran. Espero que Kyojuro tenga razón y que me conviertan en pilar. Se estremeció al pensar que pudiera ser otra cosa, aunque el ser décimo ya había intentado engañarla de otras maneras. Recordó la noche anterior, cuando los dos seres le hablaron. Sucedió después de cenar, cuando salió al jardín. Kyojuro no paraba de ganarle a Inosuke en un pulso, y aunque le divertía verlo enfurecerse cada vez, se cansó y salió. También vio a Kanao hablando con Tanjiro. Le agradó ver que al menos intentaba conversar. Al salir, el tiempo se detuvo, pues ya no podía moverse. Fue entonces cuando vio las 2 estatuas de cascanueces. La roja representaba al ser décimo y la azul al ser Z. Entonces, ¿alguno de ustedes dos quiere explicar por qué demonios Zetour sabía mi nombre anterior? Creí que habíamos acordado que solo yo conservaba los recuerdos, dijo Tanya con voz severa, visiblemente molesta y enfadada por lo sucedido. Siempre había tenido problemas con Zetour, pero si recordaba su vida anterior, difícilmente podría negar que le sería útil como aliado. Siempre y cuando no se convirtiera en demonio para ello. Eso fue lo que acordamos, pero como sé que no crees en los milagros, lo cual no es cierto, interrumpió Tanya. El ser décimo continuó. Bien, permíteme decir que no tengo la obligación de explicarte cómo Zetour recordaba tu apellido. Pero, su voz se oscureció, ¿quién dijo que te recordaba a ti específicamente? El ser divino intentaba provocarla, hacerla estremecer, pero la chica permaneció impasible, aunque, para ser justos, estaba atrapada en su posición hasta que el tiempo volviera a la normalidad, ya que apenas podía mover los ojos y la boca. Tanya, eso fue increíble. Esas llamas moradas son preciosas. Exclamó Ser Z con entusiasmo desbordante. Empezó a hablar de otras cosas, sobre todo del momento que Tanya y Kyojuro habían compartido antes de que el cuervo los interrumpiera.
Pero para entonces, Tanya ya no le prestaba atención a Ser Z. La actitud de fanática de ese ser divino la irritaba tanto como la de Ser Décimo. Va, da igual, haz como si no te importara, dijo Ser Z con voz fingida de dolor. Antes de que el tiempo se descongelara, Ser Décimo dijo. No te creas tan lista, te voy a bajar los humos, recuérdalo. Cuando el tiempo volvió a fluir, Tanya sonrió con suficiencia. Lo dudo mucho. En ese momento, Tanya esperaba junto a la puerta a Kyojuro, quien la llevaría a ver al maestro del cuerpo. Para cuando estuvo listo, todos los demás ya estaban afuera para despedirlos. Adiós, chicos, nos vemos en otra ocasión, dijo Mary. A diferencia de los demás, era poco probable que le dieran el alta pronto, ya que la pelea con Kyojuro le había reabierto las heridas. Estaba bien, solo necesitaba más tiempo para recuperarse. Adiós a todos. Gritó Kyojuro, y luego miró fijamente a los tres chicos. Lamento que no podamos entrenar todavía, pero estoy seguro de que ustedes tres serán excelentes alumnos. Lo intentaré con todas mis fuerzas, señor Rengoku. Dijo Tanjiro con confianza. También quería usar el entrenamiento para demostrarle a Kyojuro que sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Nezuko si alguna vez atacaba a alguien, aunque dudaba que lo hiciera. Ya verás, Kyanto. Te venceré. Te arrepentirás de haberme entrenado cuando llegue el momento. Kyojuro sonrió con entusiasmo, sin parecer amenazado por Inosuke ni ofendido por la pronunciación incorrecta de su nombre. Finalmente, Zenitsu asintió nervioso. Había olvidado que también se había ofrecido voluntario para entrenar con Kyojuro. No se retrató, pero seguía nervioso. Finalmente, Kanao se acercó a Tanya. Buena suerte, dijo en voz baja. Tanya asintió y le ofreció la moneda. No sé cuándo te volveré a ver, así que puede que tenga que devolvértela la próxima vez, lo cual podría tardar más de lo acordado. Sin dudarlo, Kanao asintió, aparentemente conforme. Solo guárdala, fue todo lo que Kanao le pidió a Tanya. Kyojuro y Tanya se marcharon poco después. Una hora después, Kyojuro habló. ¿Ya pensaste en un nombre para tu nueva técnica de respiración? Preguntó. Le había explicado que, como él era el pilar de la llama, ella tendría que usar otro título. El de agua también estaba ocupado, y ella sabía muy poco de la respiración de agua o de la flor como para convertirse en la pilar de alguna de ellas. Tanya se cruzó de brazos y la miró pensativa. No realmente. De todos modos, solo conozco dos formas hasta ahora. Había estado pensando en otras posibles formas, pero aún no había probado ninguna en combate. Ya lo sé. Kyojuro sonrió radiante. Tanya lo miró para preguntarle, pero él continuó. Hay una leyenda china donde una carpa intentó saltar la puerta del dragón, remontando una cascada. Se convirtió en dragón. Los dragones se mueven con la gracia de las flores y exhalan llamas ardientes. Aliento de dragón. Tanya lo miró horrorizada. No lo voy a llamar así. Te has equivocado mucho. Exclamó, sintiendo vergüenza ajena al oírlo, aunque quizá solo ella se sentía avergonzada, ya que Kyojuro, quien lo había dicho, no parecía avergonzado en absoluto. ¿Por qué ahora? Preguntó, aún sonriendo radiante. Tanya gimió. Me niego a llamarlo así. Además, no recuerdo que las leyendas de dragones mencionen llamas púrpuras. ¿Y, moverse con gracia? ¿En serio? Deseaba derretirse. Pensaré en un nombre de verdad. Me niego a llamarlo aliento de dragón, dijo con énfasis, pues era un nombre que quería evitar a toda costa. Kyojuro se encogió de hombros, sin parecer ofendido por el rechazo tan rápido a su sugerencia. Además, ni siquiera sabemos si el ascenso a pilar es la razón por la que me han llamado, dijo Tanya con sencillez, sin querer ilusionarse demasiado. Pero Kyojuro lo haría por ella. Claro que sí. Después de todo, derrotar a un demonio lunar inferior fue lo que me convirtió en pilar de la llama. Exclamó Kyojuro con entusiasmo, convencido de que su compañera se convertiría en pilar ese mismo día. Ahora que lo pienso, el demonio que derroté también era de nivel 2 inferior. ¡Qué coincidencia tan increíble! Gritó a todo pulmón mientras Tanya se giraba hacia él y sonreía levemente. ¿En serio? Se preguntó si realmente era una coincidencia. Otra persona lo habría llamado destino, pero ella no creía en el destino. En el mejor de los casos, uno de esos seres, probablemente Z debido a su obsesión con ellos dos, había hecho que Zetour fuera de nivel 2 inferior a propósito. Aunque tal vez le estaba dando demasiadas vueltas. Bueno, si no se te ocurre un nombre, le diré al amo que es aliento de dragón. Tanya puso los ojos en blanco. No podía negar lo que sentía por él.
Pero en momentos como este, se preguntaba por qué. Se sonrojó un poco al recordar esos sentimientos y negó con la cabeza. De acuerdo, trato hecho. Pero pensaré en algo. Tanya miró a su alrededor cuando finalmente le quitaron la venda. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?, se preguntó. Se toman muchas medidas para ocultar lugares importantes del cuerpo de exterminadores de demonios, especialmente la base y la casa de su líder. No mucho, gracias a que conozco casi todo el camino, dijo Kyojuro, en voz alta pero no tan alta como de costumbre. De repente se arrodilló y se puso de rodillas, lo que desconcertó a Tanya hasta que oyó: «Ah, ya veo que ha llegado». Tanya se giró y vio que, junto a Kyojuro, Gyomei, Shinobu y Hiyu también estaban allí, arrodillados. Shinobu pareció muy aliviada de verla. Había estado preocupada tras enterarse de que Tanya había sido secuestrada por un demonio, y ahora que había regresado podía relajarse un poco más. «Arrodíllate», dijo Kyojuro en voz baja. Tanya miró hacia donde la observaban los otros tres. Allí vio a un hombre con un ori blanco con un patrón de llamas rosas y moradas en los extremos y el dobladillo. Aunque el hombre tenía una marca muy visible que le cubría la mitad del rostro, esta le tapaba los ojos. «¿Puede verme?», pensó. Rápidamente se dio cuenta de que la razón por la que los otros cuatro se inclinaban era que aquel hombre de aspecto enfermizo era el maestro en cuestión, el líder del cuerpo. Se arrodilló con rapidez. «Lo siento, señor, no sabía», antes de que pudiera terminar, el maestro respondió. «No te preocupes, hija mía. Me alegra que tú y Kyojuro hayan llegado sanos y salvos. Mis disculpas por la ausencia de todos los pilares. La mayoría están en una misión, y algunos regresaban, pero estaban demasiado lejos para llegar. Esto se siente relajante». Tanya se sorprendió de que el líder de lo que era esencialmente una pequeña milicia de espadachines, una milicia que luchaba contra seres sobrenaturales como demonios, fuera tan tranquilo. Y que tuviera una orden que transmitía calma. También la impactó que no solo se disculpara con ella, sino que además la llamara hija de una manera platónica pero cariñosa. Normalmente, solo había oído eso de sacerdotes, pero a diferencia de esas veces, no sintió repugnancia. «Está bien. Soy Tanya Kocho, mucho gusto, maestro». Intentó sonar lo más respetuosa posible. «Soy Kagaya Obuyashiki. Es curioso, eres la tercera Kocho invitada aquí. Y la tercera Kocho será una Ashira. Me siento verdaderamente afortunada de tener una familia tan maravillosa entre mis hijos». En ese momento, quedó claro que el maestro llamaba a todos los cazadores sus hijos, un gesto muy bonito. Ella alzó la vista un instante. «¿Eso significa que ahora soy un pilar?». Kagaya asintió y sonrió lo mejor que pudo sin parecer demasiado segura de sí misma. «Tengo muchas razones para esto, pero claro, has derrotado a un demonio de la luna inferior, lo cual es importante. Lo has hecho bien». Tanya se sintió aturdida, pero tuvo que contener su emoción. «Gracias, maestro Ubuyashiki». Kagaya sonrió. «Te integrarás bien. Pero, como dije, haber matado a un demonio no es la única razón». Tosió un poco. «¿Se encuentra bien, maestro?», preguntó Shinobu, mientras dos de los hijos de Kagaya se acercaban para asegurarse de que estuviera bien. «Estoy bien, gracias». Decir que estaba enfermo era quedarse corto. Tanya se preguntaba cómo era capaz de dirigir el cuerpo en ese estado. Después de que se le pasara la tos, continuó: «Tu pareja, el pilar de la llama, Kyojuro Rengoku, ha hablado muy bien de ti en muchas ocasiones. Sé que forman un dúo de combate casi imparable, no solo por él mismo, sino también por algunos otros pilares». El rostro de Tanya se sonrojó ligeramente. Se preguntó cuánto sabía ya el maestro sobre ella. Miró de reojo a Kyojuro, quien simplemente le sonrió. Además, si no te importa, los dos niños le entregaron 2 pergaminos a Kagaya. Me los leyeron. Uno es una carta del antiguo pilar de piedra que recibí hace 2 años. El otro es un informe que escribiste. Si me permites decirlo, has escrito los informes más completos de todos los asesinos o pilares que he tenido el honor de escuchar. Aclaró que había dicho escuchar en lugar de leer, ya que era ciego y cada informe estaba escrito con tinta. Gyomei comenzó a llorar un poco. Yo también leí un poco, qué impecable. Dijo el pilar de piedra mientras algunas lágrimas rodaban por su rostro. Tanya se preguntó por qué lloraba. ¿Acaso Gyomei era demasiado emotivo? En cuanto a la carta de Kurt Ruderkodia, el antiguo pilar de piedra, escribió elogios sobre ti. Incluso mencionó que, a pesar de ser un cazador de demonios novato, luchabas como si llevaras años siéndolo.
Habló de tu plan y de cómo estaba seguro de que algún día serías un excelente pilar, dijo Kagaya, dejando el pergamino enrollado. No había oído tales elogios de Ruder Kodia desde que sugirió que su protegido, Yomeiji Mejima, lo reemplazara tras solo 2 meses como cazador. El sentimiento hizo llorar de nuevo a Gyomei, al recordar el día en que su maestro renunció. Tanya estaba eufórica. Por fin la iban a nombrar pilar. Dado que ya existe un pilar de la llama, me han informado de que recientemente has creado un nuevo estilo. ¿Puedo preguntarte su nombre? Así podré nombrarte pilar. Tanya parpadeó. Ya podía sentir la emoción de Kyojuro. Pero se negaba a que, durante el resto de su estancia allí, la llamaran Pilar del Dragón. Lo odiaba. Se devanó los sesos. Podía crear algo basado en todos sus elementos, pero sentía que muchos de ellos funcionarían mejor como formas. Apretó los puños y, finalmente, dijo, si no es usted amable, maestro, mi estilo es. Unas horas después, la reunión había terminado y Tanya miraba al techo con los ojos muy abiertos. Me parece bien. Exclamó Kyojuro, contento de que hubiera elegido un nombre. Tanya, mientras tanto, reflexionaba sobre lo que acababa de hacer, en realidad para sí misma. Recordaba a Shinobu riéndose entre dientes al oír el nombre, aunque de todas formas iba a burlarse de ella sin importar cuál eligiera. A Gyomei parecía gustarle, pero solo por la connotación del nombre. Hiyu, bueno, Hiyu apenas parecía prestar atención. En ese momento, Tanya Kocho era una Ashira, conocida como el Pilar Keshin. O Pilar de la Encarnación. Entró en pánico al final, cuando vio que Kyojuro estaba a punto de hablar, y rápidamente dijo lo primero que se le ocurrió. Desafortunadamente, recordó su situación actual, haber vivido 3 vidas hasta el momento. Era una encarnación de sí misma. Kagaya lo interpretó como una referencia al fuego de la encarnación, el agua que da nueva vida a las plantas o las flores. Ni siquiera lo pensó en ese momento, simplemente lo aceptó. No sé si es peor que tu idea, le dijo a Kyojuro, quien rió. Pero es lo que tienes. Estoy deseando ver qué formas adopta el estilo Keshin. Tanya puso los ojos en blanco. Seguía sintiéndose fatal, pero era lo que tenía. Al menos les pondré mejores nombres a las formas. O moriré de vergüenza antes de que un demonio me atrape. Gimió un poco. Esta vez ni siquiera podía culpar a Ser X. Era culpa suya. Se sentía tan frustrada. Se incorporó, preguntándose qué hacer. Kagaya le había dado el resto del día libre, así que no tenía que preocuparse por ninguna misión. Todo esto la hacía desear que la tierra se la tragara, pero eso no serviría de nada. Volvió la cabeza hacia Kyojuro. No se había dado cuenta de que lo estaba mirando fijamente hasta que él dijo, «Oye, Tanya, ¿estás bien? Llevas un buen rato mirándome». No parecía asustado, solo se lo hacía notar. Ella giró la cabeza al instante. «Maldita sea». Muchos pensamientos le cruzaron la mente, pero en ese momento necesitaba algo que la despejara. Tanya suspiró mentalmente. Ya puedo ir a Ser Z exultante por lo que estoy a punto de hacer. Ser Décimo y Ser Z, apartad esos ojos pervertidos, o os mataré a los dos después de ganar la apuesta. Tanya se giró hacia Kyojuro y se acercó a él. Tras unos segundos de inmovilidad, lo abrazó y le dio un beso en los labios. Ah, podrías haber preguntado, dijo Kyojuro, notando la mirada de Tanya, que reflejaba su sonrojo. La atrajo hacia sí. ¿Pasa algo, Tanya?, preguntó con calma mientras ella se aferraba a sus hombros. Kyojuro, creo que tenemos algo pendiente que cierto cuervo nos impidió terminar, dijo, aunque más que nada, el cuervo los había desanimado. Aunque, pensándolo bien, las paredes de esa mansión no eran tan gruesas. Kyojuro también se sonrojó al recordar de qué hablaba Tanya. Cierto. Pero quizá ahora no sea el momento, Tanya le acarició las mejillas. Por supuesto que no te obligaré. Pero me gustaría usar esa petición que gané en nuestra apuesta, bueno, que ganamos los dos. Pero yo usaré la mía. Se refería a la apuesta que hicieron durante el festival, cuando Kyojuro se le confesó su amor, y ella se retrató, aunque no de inmediato. Tanya sintió que se le enrojecía el rostro. Nunca antes había pensado en esto, pero más vale tarde que nunca. Al no obtener respuesta de Kyojuro, dijo con voz nerviosa. Claro, como dijiste entonces, no podemos obligar al otro a hacer algo que realmente no quiere. Kyojuro la interrumpió atrayéndola hacia sí para darle un beso apasionado, un beso que duró 1 minuto entero antes de que ambos se separaran para recuperar el aliento. Claro que quiero, pero ¿estás segura de que es para esto?, preguntó Kyojuro, obviamente dispuesto a hacerlo de todos modos. Tanya asintió. Esto es importante para mí.
Tanya odiaba admitirlo, pero ese momento era importante para ella. Porque Kyojuro era importante para ella. Kyojuro asintió, mientras comenzaba a desabotonarse el uniforme y atraía a Tanya hacia sí para otro beso. Para mí también. Y sus labios se tocaron una vez más. Hace 2 noches, cerca de la mansión Suzumi se oyeron golpes bajo una de las tablas del suelo de la planta baja. Antes de que la tabla se rompiera, un demonio de piel gris, con cabello castaño largo y barba, vestido con un gi azul oscuro, saltó de entre los escombros. «Ah, maldito Zetour. Pensé que nunca saldría de aquí», gruñó, incorporándose. El demonio tenía el ojo izquierdo tachado, donde aparecía un 2 inferior, el demonio que ocupaba el puesto antes de que Zetour se lo arrebatara. Había oído un estruendo últimamente. Con el silencio que reinaba en la mansión, supuso que Zetour y todos los demás demonios a su servicio habían muerto. El antiguo miembro de la clase inferior 2 sonrió con sorna. «Ja, derrotado por un asesino, y después de que me diera todo ese discurso sobre lo débil que era por negarme a unirme a él. Y encima me quitó mi rango». El demonio apretó los puños. Quería empujar a Zetour al sol él mismo, pero el hombre ya estaba muerto. Al menos, eso parecía. «Bien, arde en el infierno, Z.A». De repente, el demonio oyó un zumbido y su visión se tambaleó. Cayó al suelo y se tapó los oídos. «¿Qué está pasando?», balbuceó con dificultad. El demonio perdió el conocimiento. Tras 10 segundos de silencio, se puso de pie. Lo único que hizo después fue salir de la mansión, sin pronunciar palabra alguna. «Mansión familiar Wisteria Crest durante el día, gracias por cuidarnos», dijo Tanjiro mientras saludaba a la anciana que regentaba el lugar. Ella asintió. Tanjiro, Kanao, Inosuke y Zenitsu recibieron el alta médica. Mary seguiría recuperándose al menos un día más. La anciana juntó 2 piedras para crear una chispa. «¿Eh? ¿Qué fue eso?», gritó Inosuke. Zenitsu intervino antes de que el otro chico pudiera sacar conclusiones precipitadas. «Es para desearnos buena suerte y protección». Se preguntó cómo Inosuke sabía tan poco. Les ordenaron dirigirse a un lugar donde se estaba convocando a muchos cazadores. Desconocían el motivo de la convocatoria, pero sin duda sería una misión difícil. Tanjiro se acomodó y se aseguró de que las correas de la caja que contenía a Nezuko estuvieran bien ajustadas. «Deberíamos irnos antes de que nuestros cuervos nos picoteen más». Los 4 dejaron que sus cuervos los guiaran hacia la zona de su próxima misión, el monte Natagumo. 1914. Tanjiro y los demás se dirigían a su siguiente misión, guiados por los cuervos. Su hermana estaba en la caja, protegiéndola del sol junto a él. Kanao estaba a su lado. «Siempre puedo contar con Kanao. Ya me ha salvado un par de veces», pensó mientras la miraba y le sonreía. La chica le devolvió la sonrisa antes de apartar la mirada rápidamente. Solía hacerlo con él. No sabía por qué, pero percibía que no le guardaba rencor. Además, se llevaba bien con Nezuko, lo que lo alegraba. Los otros 2 que iban detrás de él eran Zenitsu e Inosuke. Se llevaba bastante bien con ellos. «Si pudiera entrenar con el señor Rengoku y ellos se unieran, me pregunto qué pasaría», pensó mientras miraba hacia atrás. Zenitsu apenas disimulaba su temor ante la inminente misión. Inosuke parecía aburrido. Incluso con el rostro cubierto por su máscara de jabalí, era evidente. «Me alegra que parezca haber superado lo de atacar a Nezuko». Tanjiro frunció el ceño. «¿Eso, o se le ha olvidado?». Inosuke siempre se había centrado en hacerse más fuerte y luchar contra gente fuerte, por eso se unió a la lucha contra Rengoku, simplemente porque el pilar de la llama era fuerte. Aún así, Tanjiro se alegraba de tener a Inosuke de su lado por ahora. «Zenitsu está bien, lo he visto luchar bien», suspiró Tanjiro. Sabía que cada vez que Zenitsu luchaba con su espada, olvidaba lo bien que lo hacía. Era casi como si el chico estuviera sonámbulo, pero incluso Tanjiro pensaba que era ridículo. Aún así, el cobarde estaba dispuesto a morir por proteger a Nezuko. Eso quedó claro cuando ni se inmutó al ver a Inosuke alzar sus espadas. Era bondadoso. Como dijo la señorita Kocho, conocer a tu equipo, unidad es fundamental para saber cómo se desarrollarán las cosas. «Esta próxima misión será fácil con nosotros 4, dijo también, preguntándose cómo estaba Tanya tras ser convocada por el cuerpo. Probablemente ella y Kyojuro estuvieran bien. Zenitsu tamborileó con los dedos. «Maldita sea, no pude hablar con Nezuko antes de que la metieran en la caja», suspiró profundamente, frustrado por la paliza que le habían dado. Se alegraba de que Nezuko estuviera a salvo, aunque no le hacía ninguna gracia que Inosuke siguiera allí.
También miró a Tanjiro con un dejo de celos, ya que Kanao había elegido caminar a su lado. Inosuke observaba todo a su alrededor, aburrido hasta la médula. Quiero volver a pelear con el fuerte, pensó. Pelear con Tanjiro era interesante. Pero Kyojuro los había dejado atrás a él y a los demás con tanta facilidad que quería la revancha. Kanao estaba algo nerviosa. Podía hablar con Tanjiro, pero cada vez que él le sonreía, le daban ganas de apartar la mirada. No porque le disgustara, al contrario. Le encantaba verlo sonreír. Puedo tomar mi propia decisión, creo, pensó, sacudiendo la cabeza mentalmente. Necesitaba al menos intentarlo. Si no, Tan ya tendría su moneda a salvo. Era una lucha interna, un intento por decidir por sí misma. De algo estaba segura, podría actuar si Tanjiro o los demás estuvieran en peligro. Así que confiaba en que su indecisión no pondría en riesgo la seguridad de nadie. Al caer la noche, los cuatro llegaron a la montaña que sería su siguiente misión, el monte Natagumo. Su imponente presencia los envolvía. Un escalofrío de nerviosismo recorrió la espalda de Tanjiro. Pero seguía dispuesto a hacerlo, al igual que todos los demás. Excepto, claro está, Zenitsu. Ah, no voy a entrar ahí. Gritó Zenitsu mientras comenzaba a moverse frenéticamente en el camino, algo bastante impresionante incluso si sus gritos desgarradores lo distraían. Tranquilo, Zenitsu, estaremos bien mientras permanezcamos juntos, intentó tranquilizarlo Tanjiro, pero fue inútil. A diferencia de los demás, Zenitsu podía oír gritos provenientes de la montaña al pie de la cual se encontraban. ¡Ayuda! Oyeron al ver a un cazador que luchaba por caminar hacia ellos y caía al suelo. Pero antes de que pudieran correr a ayudarlo, de repente fue elevado por los aires por un hilo finísimo, casi imperceptible. De hecho, varios. Oh, no, me atraparon a mí también. Gritó mientras era arrastrado. Ayuda, que no me lleven a mí también. Fue arrastrado hacia el bosque del monte Natagumo. Tanjiro se puso rígido y una expresión de determinación apareció en su rostro. Zenitsu, puedes quedarte aquí si quieres, dijo con franqueza. Quería salvar a cuantos pudiera, y ese asesino, además de otros, necesitaba su ayuda. Zenitsu parpadeó. ¿Eh? Alcanzó a decir antes de que Tanjiro se dirigiera hacia la montaña que se alzaba sobre ellos. Kanao lo siguió, con Inosuke corriendo delante, pero no demasiado lejos de los otros dos. Dejaron a Zenitsu al pie de la montaña y entraron. La misión había comenzado para ellos. Pero otros ya habían empezado esa misma noche. En la montaña, diversas figuras merodeaban a su alrededor, la mayoría de piel pálida y con varios puntos rojos a su alrededor. Todas trabajaban con algún tipo de telaraña. Mientras lo hacían, una más pequeña se detuvo sobre un conjunto de telarañas. Observó a los humanos que colgaban de ellas o dentro de bolas tejidas. La mayoría eran cazadores que habían venido al monte Natagumo. Todos cometieron un error al venir al hogar de la familia de demonios araña su familia. Mientras el grupo de 4, ahora de 3, se adentraba en el bosque, Tanjiro sintió algo enroscarse en su brazo. ¿Eh? Exclamó Kanao, cortando de repente un hilo de telaraña. La pequeña araña que lo había hecho salió corriendo. Kanao asintió a Tanjiro. Gracias. Oyeron los gritos de frustración de Inosuke, que usaba sus espadas para cortar las múltiples telarañas que habían caído a su alrededor. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando en esta maldita montaña? Gritó frustrado. Tanjiro miró hacia un lado y usó su espada para cortar las telarañas que envolvían los tobillos de Kanao. Genial, ¿me dejé alguna? Kanao negó con la cabeza, cubriendo el leve rubor de sus mejillas, al ver hacia donde miraba Tanjiro antes de levantarse. Por supuesto, el chico no pareció darse cuenta de que casi le había echado un vistazo bajo la falda. ¿De dónde salen todas estas arañas? Tenemos que seguir moviéndonos. Continuaron moviéndose, pero Inosuke no dejaba de gritarle a Tanjiro que no debía darle órdenes. Las típicas cosas de Inosuke. Finalmente, divisaron a otro cazador arrodillado junto a un arbusto. Tanjiro le tocó el hombro. El chico se giró y casi lo hirió con su propia espada, creyendo que alguien lo había atacado por la espalda. ¿Quiénes son ustedes tres? ¿Qué rango tienen? Preguntó Murata, el cazador, mientras Tanjiro intentaba tranquilizarlo con una sonrisa. Me llamo Tanjiro, venimos a ayudar. Y yo soy Mizunoto. Murata los observó y supo que los tres eran Mizunoto, ya que ninguno tenía un rango superior. Aunque desconocía que Kanao también era un Atsuguko. No me lo puedo creer. Deberían haber enviado a los pilares, no a más Mizunoto. Exclamó Murata con voz temblorosa. ¿Qué fue eso?
¿Nos llamas débiles? Inosuke agarró a los cazadores por el cuello, pero Tanjiro lo apartó. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Tanjiro mientras Murata miraba al suelo y cerraba los ojos un instante. Fue terrible, recordó lo sucedido antes en la montaña, cuando él y un gran grupo de cazadores aparecieron para la misión y cómo, de repente, los demás cazadores comenzaron a moverse de forma extraña antes de atacarse entre sí. Yo, no sé por qué pasó, pero fue una auténtica masacre. Mientras hablaban, algunos de esos asesinos los rodearon de repente, pero casi todos eran marionetas de cadáveres. Se abalanzaron sobre ellos. Kanao bloqueó una con su espada y Tanjiro hizo lo mismo. Cuando Inosuke blandió su espada, gritó: «Por fin, alguien con quien luchar». Ja ja ja. Tanjiro supo que el chico de la cabeza de jabalí iba a despedazar los cuerpos directamente. «Inosuke, detente. No los despedaces». Inosuke se detuvo, pero bloqueó 2 espadazos a la vez. ¿Por qué? La mayoría ya están muertos. Inosuke estaba frustrado porque Tanjiro intentaba detenerlo. Lo sé, pero no podemos. Siguen siendo nuestros aliados. Dame un momento para encontrar la forma de detenerlos. Kanao miró hacia arriba, por encima de las marionetas, y tuvo una idea. Tanjiro, dijo para llamar su atención, mientras saltaba y cortaba la telaraña. La marioneta con la que luchaba cayó inerte al suelo. Eso es. Bien hecho, Kanao. Tanjiro la imitó y liberó a 2 marionetas más. «Corta los hilos, Inosuke», gritó el chico con cabeza de jabalí, que ya estaba cortando varios hilos. «Lo sé, también lo vi, Monesro», suspiró Tanjiro, y justo cuando el Inosuke equivocado se equivocaba de nombre, se dio cuenta de que esa vez Inosuke se había equivocado. Murata parpadeó cuando todos los títeres estuvieron en el suelo. Volvió a mirar al suelo. «He estado escondido y acobardado todo este tiempo. Y estos 3 aparecen y solucionan la situación casi de inmediato. Además, tengo un rango superior al de ellos». Se sintió algo molesto consigo mismo al verlos hacer todo eso. ¿De qué servía? ¿Acaso no soy un asesino también? De repente, aparecieron más arañas pequeñas y comenzaron a enroscarse alrededor de los cadáveres y los aturdidos cazadores, levantándolos una vez más y controlándolos para atacar a Tanjiro y los demás. Tras esquivar un par de espadazos, Inosuke sintió que algunas arañas comenzaban a enredarse en sus brazos con la telaraña. «Quítenme estas malditas cosas de encima», exclamó, tirando y blandiendo su espada hasta liberarse. Kanao tuvo problemas similares, pero se liberó rápidamente. «Esto es malo, no podemos estar liberándonos constantemente. Si tan solo tuviéramos una forma de encontrar a quien está haciendo esto», murmuró Inosuke, retrocediendo y gritando. «Quítenmelas de encima, tengo una solución». Clavó sus 2 espadas en el suelo y extendió los brazos, mientras Tanjiro y Kanao mantenían a las arañas alejadas de él. Inosuke respiró hondo. «Séptima forma, percepción especial», murmuró mientras sus sentidos se extendían por una vasta área del bosque hasta localizar una figura femenina al noroeste. Señaló en esa dirección. «Los encontré. Por ahí, no muy lejos». Tanjiro quedó impresionado, pero el problema persistía. ¿Cómo iban a llegar hasta allí con esas marionetas estorbando? De repente, Murata corrió hacia ellos y chocó espadas con una de las marionetas. «Vayan ustedes 3, yo los entretendré». Inosuke se rió. «¿Qué piensas hacer, mocoso débil?». Murata apretó los dientes. «Tengo un rango superior. Solo confíen en mí, puedo contenerlos. No olviden que también soy un cazador de demonios». Lo dijo tanto por ellos como por sí mismo. «Ahora que sé que sus movimientos son básicos y que puedo evitar o liberarme de las telarañas, estaré bien». Kanao asintió, mientras Tanjiro sonreía. «Gracias. Haz tu mejor esfuerzo». Tanjiro y los demás se marcharon, y Murata observó a las marionetas. 2 se acercaron a él, logró bloquear a una, pero justo cuando la otra estaba a punto de alcanzarlo, otro cazador apareció y lo defendió. «¿Eh? ¿Quién eres?», dijo mientras el otro cazador, con su auri verde, tragaba saliva. «Kakoya Erilla, estuve escondido un rato, pero ese chico de allá atrás, con esa extraña marca en la frente, me salvó en la selección final. Supongo que debería ayudar, ¿no?». Murata sonrió. «Me llamo Murata». Ambos se esforzarían por repeler al numeroso grupo de marionetas. La demonio araña que controlaba las marionetas apretó sus telarañas. Se acercan, de repente, se quedó paralizada. El pequeño niño araña, Rui, le preguntó a sus espaldas. «¿Tienes problemas, madre?». Ella se estremeció, y la madre araña también se estremeció y pareció asustada. «No, claro que no.
Yo me encargaré de ellos. Rui parecía dudar de si podría. ¿Más te vale, o debería llamar a padre? Esto hizo que la demonio temblara aún más. No. Juro que os protegeré a ti y a la familia de ellos. Rui se giró un poco. Más te vale. Y desapareció. La madre araña apretó sus telarañas. Los mataré, tengo que hacerlo. Mientras Tanjiro y los demás corrían entre las hileras de árboles, Kanao se adelantó de repente y bloqueó un golpe de espada dirigido a Tanjiro. Era una cazadora. Tenía lágrimas en los ojos y seguía viva. Mátanos, se oyó una segunda voz, la de otro cazador que aún vivía, pero a diferencia de los demás, sufría un dolor insoportable. Su cuerpo estaba casi mutilado y era asombroso que siguiera con vida. Bien, jajaja. Exclamó Inosuke, corriendo hacia el chico que suplicaba la muerte. Inosuke, espera. Lo que hizo que Inosuke dudara y casi le cortara el brazo. Uf. ¿Por qué? Se lo están buscando. Exclamaron él y Kanao, defendiéndose de las dos marionetas que parecían más fuertes que el grupo que los tenía enfrente. Por favor, hazlo, nos duele cada vez, dijo la chica, forcejeando mientras las telarañas la aprisionaban, mostrándose bastante resistente y sin darle a Kanao la oportunidad de cortar las telarañas que la controlaban. Tanjiro intentó pensar en qué hacer. Podría cortar las telarañas mientras las marionetas se concentraban en los otros dos, pero ¿y si las arañas volvían a controlarlos? Sufrirían un dolor continuo a menos que los matara o dejara de luchar. Parpadeó y corrió hacia la que luchaba contra Kanao. Kanao, muévete. La chica se movió justo a tiempo para que Tanjiro sujetara a la cazadora de marionetas por el torso y la lanzara por los aires. Las telarañas se engancharon en una gran rama y ella se quedó colgando. Dijo mientras las miraba desde arriba. La marioneta se movió un poco, pero no pudo liberarse. Sonrió, ya que no sentía tanto dolor y no tenía que atacar a nadie. ¿Ah, sí? Todo lo que tú puedes hacer, yo lo hago mejor, Manjiro. Gritó Inosuke. Tras parar otro golpe de espada, levantó a la otra marioneta y la lanzó hacia arriba. Se enganchó en una rama. La cazadora aún sentía bastante dolor, pero no tanto como cuando tenía que mover constantemente brazos y piernas por el suelo. Bien hecho, Inosuke. Lo felicitó Tanjiro, mientras Inosuke sentía un cosquilleo en el estómago. Resopló un poco. Ja. Ya sé que soy genial, no hace falta que me lo digas. Para que Kanao no se sintiera excluida, le dio una palmadita en la cabeza y le dijo, tú también lo hiciste genial, actuando con rapidez para protegerme. Por eso sé que siempre puedo contar contigo. Kanao se sonrojó un poco y dijo, claro. Yo también puedo contar contigo, dijo nerviosa. En cierto modo, le gustaba que él le diera palmaditas en la cabeza. Pero antes de que pudieran continuar su celebración, los dos cazadores que colgaban sintieron de repente como las telarañas les rompían el cuello. Fue un sonido espantoso. Unos instantes de silencio atónito se extendieron entre los tres, incluso entre Inosuke. Tanjiro sabía que debían seguir avanzando para encontrar al demonio responsable. A las afueras del monte Natagumo, Zenitsu seguía sumido en la tristeza, abrazando sus piernas. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ahora lloraba desconsoladamente. Al menos podrían haber insistido un poco más. Quizás si hubieran seguido preguntando, habría accedido, dijo con voz sombría. Su gorrión se posó en su hombro. Ah, ¿eres tú?, dijo, extendiendo la mano para que el pequeño pájaro se subiera. El gorrión, Chuntaro, o al menos así lo llamaba Zenitsu, gorjeó al ver a su asesino. Zenitsu sonrió levemente. Intentas animarme, ¿verdad? El gorrión parecía enfadado. Dio fuerte y luego picoteó un par de dedos de Zenitsu. ¿Qué demonios? Retiró la mano de golpe, dejando que el gorrión volara un poco por encima de él. El chico de cabello rubio brillante lo señaló agresivamente. No voy a entrar ahí. Me da igual si estás enfadado. Espetó mientras el gorrión le respondía con un piar agresivo. No me necesitan. Apuesto a que Inosuke puede con varios demonios a la vez, igual que Kanao. Si hasta Tanjiro y ella derrotaron a un antiguo demonio de la luna inferior. Se agarró las mejillas mientras sus ojos se desorbitaban de ira. Y me saca de quicio que Tanjiro no se dé cuenta de que una chica tan linda como Kanao está colada por él. Me tiene loco. Y luego Nezuko. Se detuvo al mirar a su alrededor y no ver la caja de Nezuko. Eso significaba que Tanjiro la había llevado dentro de la montaña. Y fue entonces cuando empezó a correr con su gorrión, sin poder siquiera seguirle el paso. Tanjiro, ¿cómo te atreves a traer a Nezuko a un lugar tan horrible como este?
Tanjiro, junto con Inosuke y Kanao, había avanzado bastante, aunque los sentidos de Inosuke les indicaban que estaban cerca del demonio que controlaba las marionetas. Tanjiro se detuvo y olfateó el aire. «Retrocedan», gritó justo cuando un enorme demonio sin cabeza se abalanzó sobre ellos. El demonio aún tenía cuello, pero carecía de cabeza. Al parecer, estaba siendo controlado por el mismo demonio que controlaba a las personas con telarañas. Tenía manos afiladas como cuchillas. «Por fin. Ya me estaba aburriendo», exclamó Inosuke, lanzándose contra el demonio sin cabeza antes de que Kanao y Tanjiro pudieran siquiera acercarse. Sus dos espadas de múltiples filos chocaron contra el demonio. En la lucha, intercambiaron cortes en los brazos. Pero, a diferencia del demonio, las heridas de Inosuke no sanaban ni un poco. De repente, Tanjiro lo apartó mientras Kanao bloqueaba un golpe con la respiración floral de su tercera forma, y los tres retrocedieron. «Inosuke, ¿estás bien?», preguntó Tanjiro preocupado, pues Inosuke sangraba un poco de la parte superior de los brazos. «Estoy bien», gritó. Tanjiro miró hacia ellos y vio al títere acercándose. «Es Min». Antes de que Inosuke pudiera terminar, Tanjiro dijo: «Kanao y yo nos encargaremos de los brazos, tú ve por el cuello cuando quede expuesto». Inosuke jadeó bajo su máscara mientras Tanjiro y Kanao se abalanzaban sobre él. «Primera forma. Corte de la superficie del agua», gritó Tanjiro mientras saltaba para cortar un brazo y aterrizaba de espaldas detrás del demonio. Tercera forma. Ascensión de la camelia. Kanao cortó el otro brazo, dándole a Inosuke el espacio que necesitaba. Inosuke agarró sus espadas y, mientras corría, pensó: «Lo entiendo, para este tipo no se trata de ganar». Saltó por los aires y Tanjiro cortó las piernas por detrás para que el demonio no pudiera intentar escapar. Segundo colmillo, corte. Inosuke cortó el pequeño pero expuesto cuello. Mientras el demonio sin cabeza desaparecía, la madre araña temblaba sobre la roca donde estaba sentada. «No. ¿También se lo llevaron?». Pero era el más fuerte que tenía. Sintió las lágrimas resbalar por su rostro, temerosa de que Rui trajera al enorme padre araña para golpearla de nuevo, o peor aún, castigarla él mismo. Estaba condenada, y no había nada que pudiera hacer al respecto, ¿verdad? «Lo logramos», exclamó Tanjiro, celebrando. Inosuke, sin embargo, permaneció en silencio, girándose para observarlos. De repente, soltó sus espadas y corrió hacia Tanjiro, levantándolo en brazos. «Baja a Tanjiro», gritó Kanao, mientras Tanjiro se retorcía al ser alzado por Inosuke. «Todo lo que tú puedes hacer, yo lo hago mejor», gritó Inosuke, refiriéndose a que Tanjiro le había permitido acabar con el demonio títere sin cabeza. Acto seguido, lanzó a Tanjiro por los aires, hacia la madre de la araña. Tanjiro la vio y comenzó a caer hacia ella tal como Inosuke había planeado. «Respiración acuática», dijo con mirada decidida, mientras caía hacia ella. Al mirarlo, comprendió de repente su situación y la aceptó. Para ella, esto era mejor que sobrevivir y sentir la ira de su familia. Se deshizo de la membrana que unía sus dedos y extendió el brazo, cerrando los ojos. Al ver esto, Tanjiro ya no sintió la misma ira y cambió de postura. Bendita lluvia tras la sequía. La madre araña abrió los ojos. Le habían cortado el cuello, pero apenas lo sintió. Lo hizo, murmuró, pues a pesar de su muerte inminente, no sentía dolor ni gotas de agua, y ante ella se desplegaba una hermosa escena. «Esto se siente bien, siento paz», pensó. Tras caer su cabeza y comenzar a desvanecerse su cuerpo, miró al chico que la había decapitado. A pesar de todo lo que había hecho, él la miró con compasión. Esa mirada, alguien solía mirarme así. Me pregunto cómo estará. Un fugaz destello de esa persona le vino a la mente, aunque no recordaba con exactitud su aspecto. La demonio, la madre araña, sonrió mientras su pálido rostro casi desaparecía. Decidió ayudarlo, aunque solo fuera como advertencia. «Hay un demonio de los 12 Kizuki aquí». Los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par. «¿Qué?», repitió la demonio por última vez antes de desaparecer. «Un demonio de los 12 Kizuki está aquí». Tanjiro se quedó mirando el lugar donde había estado su cabeza un rato. Podía oír a Inosuke y Kanao acercándose. «¿Un demonio de 12 Kizuki? ¿Como Zetour?», pensó, guardando su espada y recordando cómo él y Kanao apenas habían podido derrotar a un antiguo miembro. Y como cazadores expertos como Kyojuro y Tanya apenas habían podido con uno solo. Cuando los otros dos cazadores aparecieran, se tranquilizaría. Encontrarían la forma de derrotar al demonio si se lo encontraban. Eso esperaba.
En la mansión del maestro del cuerpo de exterminadores de demonios, Tanya estaba arrodillada junto a Shinobu y Hiyu. El maestro la había llamado allí de repente, junto con los demás. Supuso que era para una misión. Por el momento, Kagaya hablaba con un cuervo que había llegado. Miró a Shinobu, quien, aparte de sonreír, permanecía tan callada como Hiyu. Eran comportamientos a los que tendría que acostumbrarse. Ya veo, Kagaya habló finalmente en voz alta con un tono aún sereno. Muchos de mis hijos ya se han ido. Las 3 personas detrás de él lo miraron. Parece que tendremos que enviar a los pilares, dijo mirando por encima del hombro. Hiyu Tomioka, Shinobu Kocho, Tanya Kocho. Los 3 pilares asintieron. Mientras tanto, Tanya pensó, al menos podré probar las otras formas allí.